están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísimas noticias, por de pronto ya está conformada la nueva quina, la tercera para intentar nominar al jefe o jefa del Ministerio Público. Hay reacciones frente a la decisión de las ISAPRES que les contamos ayer en CNN Prime. Hay muchísimo que contarles, así es que vamos con los titulares. La Corte Suprema sumó a la abogada Erika Mayra a la quina para el cargo de fiscal nacional. Tras el anuncio, la ministra de Justicia aseguró que de parte del Ejecutivo no existe veto alguno a los candidatos. Una vez que el gobierno reciba el oficio, el presidente Boric tendrá 5 días para enviar al Senado a su tercer postulante. Hoy la Comisión de Constitución del Senado sesionó para analizar la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. En la instancia se conocieron las cerca de 140 indicaciones presentadas por los parlamentarios. Algunas de las propuestas buscan modificar la fecha de la elección para el Consejo Constitucional y además precisar el mecanismo de paridad. 330 hogares se vieron afectados por el incendio en Viña del Mar, según el último catastro entregado por el jefe de la defensa nombrada para la emergencia. Además, las labores de remoción de escombros presentan un avance del 50% y continúa llegando ayuda para los damnificados. Por otra parte, Esval anunció que va a condonar las deudas y van a liberar del pago por 3 meses a las familias afectadas. Y en temas internacionales, China anunció que a partir del 8 de enero se va a eliminar la exigencia de cuarentena para entrar al país, medida vigente desde marzo del 2020. La reducción de las medidas sanitarias por el COVID-19 se da luego de las protestas que se registraron en el gigante asiático a raíz de la política restrictiva impuesta por el gobierno. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Más de 140 indicaciones fueron ingresadas a la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. La Comisión de Constitución ya discutió las indicaciones, donde el debate se centró en las fechas y también en las características del mecanismo de paridad del nuevo órgano. El informe es de nuestro compañero Paul Foller. ¿Qué relación tiene el Día de la Madre con el nuevo proceso constituyente? Una pregunta que se ha incorporado en medio de la tramitación de la reforma del Acuerdo por Chile. Una fecha especial que coincide con la elección de los consejeros constitucionales, algo que despertó la preocupación de los parlamentarios. No creo que afecte desde el que la elección sea el 14 desde el punto de vista de la cantidad de gente que vaya a votar, porque va a ser voto obligatorio. Sí va a afectar desde el punto de vista del comercio, ¿no es cierto? Que obviamente es una fecha muy sensible para las familias chilenas. Es una fecha importante para el comercio también. La fecha que quedó establecida en la reforma no convence a los senadores, ya que se trataría de un domingo clave para el comercio debido a la gran cantidad de ventas que se dan en esa fecha. En ese escenario, los parlamentarios ya buscan alternativas. Existe una voluntad al respecto, pero está en alguna medida subordinada a la capacidad logística que tenga el servicio electoral para garantizar que este sea un proceso electoral impecable y por tanto que no sea cuestionado por nadie. Creo que hay disposición y celeridad para que esto se zanje, ¿cierto?, primera o segunda semana de enero a fin de alcanzar la fecha estipulada. No solo el 14 de mayo estaría descartado, sino también el 21 del mismo mes, debido a la conmemoración del Día de las Glorias Navales. Así, las alternativas serían anticipar la elección al 7 de mayo o postergarlas al 28 del mes. Aunque desde el CERVEL transmitieron las complicaciones que tendría anticipar las elecciones de consejeros. Para nosotros esa fecha sigue siendo peligrosa porque está en la misma reforma considerado el cierre del registro electoral y la entrega de un padrón provisorio a los auditores el día 120 antes de la elección. Ese día sería el 7 de enero, plazo en que tendrían que estar despachada la reforma, algo que ven difícil pero no imposible los parlamentarios. Otras indicaciones ingresadas buscan ajustar temas como las reglas de paridad, fijar un plebiscito de entrada o eliminar la facultad de la Corte Suprema para intervenir cuando se vulneren temas procedimentales. Los problemas de la política los tiene que resolver la política. Y de ese punto de vista creo que no debiéramos exponer a la Corte Suprema a estar resolviendo temas de procedimiento. El primero de ellos es un plebiscito de entrada que permita a la población decidir si quieren o no este acuerdo para después, en una segunda papeleta, poder elegir a sus representantes si que están de acuerdo. Aun cuando un partido quiera vetar
y trancar la pelota, como decimos en buen chileno, no van a lograr detener el avance de la reforma constitucional. Este miércoles la Comisión de Constitución comenzará la votación de las más de 140 indicaciones ingresadas a la reforma para que posteriormente pase a la sala del Senado la próxima semana. Se levanta la sesión. El gobierno condenó la manifestación de ciclistas y no sé si puede llamarse manifestación, la verdad, más bien los actos de violencia política de ciclistas en las afueras de la casa de Christian Barken. Durante el lunes, un grupo de 70 a 80 personas partidarias de, dijeron, una asamblea 100% electa, se trasladó en caravana por distintas comunas de Santiago, realizando rayados en diversas sedes de partidos políticos, con palabras bien ofensivas, entre ellos el Partido Socialista, el Partido Radical, la UDI y algunos canales de televisión. Posterior a esto, llegaron hasta la casa del líder de Amarillos por Chile, que es un lugar privado donde vive con su familia. No estaba en ese momento, estaba en el sur de Chile, no estaba entonces en su domicilio. Lo insultaron, rayaron una caseta del lugar. Bueno, personal de Carabineros detuvo a 3 sujetos por el lanzamiento de objetos contundentes y a uno por negarse al control de identidad. Evidentemente esto es lamentable y condenable. Las diferencias políticas no se resuelven con hechos de violencia ni se gana posiciones con estos hechos de violencia, por más que uno pueda legítimamente como ciudadano tener una discrepancia, una crítica a las posiciones de algún partido, movimiento, referente político, sea quien sea. Nunca van a ser ni respaldados ni aceptados por parte de nuestro gobierno, sino todo. Condenamos enérgicamente lo ocurrido en el hogar de Christian Barken. Hemos reforzado la seguridad del sector con nuestro equipo municipal y nos estamos coordinando con Carabineros de manera de prevenir estos hechos en el futuro. Queremos que nuestros vecinos se sientan tranquilos. También pedirle al gobierno y a los parlamentarios un proyecto de ley que sancione este tipo de hechos porque ponen en riesgo nuestra democracia. Seguimos avanzando las informaciones. Las autoridades continúan entregando ayuda para las personas damnificadas por el incendio en Viña del Mar. Hasta el momento existen 340 viviendas catastradas. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien tiene todos los detalles de este y también de otros temas. Giselle, buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Así es, porque las autoridades estuvieron durante esta jornada en Viña del Mar para poder entregar balances que tienen que ver con las labores que se está haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, también desde el Ministerio de Vivienda, que van en dirección a poder entregar ayuda a las familias afectadas, a las familias damnificadas. Tú ya lo decías, 340 viviendas afectadas, es el último catastro. De ellas un 65% pertenecen a viviendas que están regularizadas, a viviendas que tienen las escrituras sus dueños, algunas viviendas también de los afectados eran viviendas arrendadas. La importancia de entregar ayudas concretas, ayudas que se entreguen pronto. Los vecinos, cuando nosotros recorrimos la zona afectada, nos señalaban que ya los escombros están prácticamente retirados. Así también lo señalaban las autoridades. Más de un 50% de los escombros se encuentran por completo retirados y ahora viene la otra labor que tiene que ver con entregar soluciones definitivas, este bono de recuperación, las viviendas de emergencia, poder establecer un cronograma de trabajo, un plan que también señalaba las autoridades va a requerir de trabajo con expertos. La alcaldesa Ripamonti decía en la mañana que los expertos de las universidades de la región también estaban convocados a trabajar en este proceso. La idea cuál es buscar las mejores condiciones para que quienes puedan seguir viviendo en esas zonas puedan realizarlo y quienes no, porque las condiciones no son las adecuadas, porque los terrenos no son los adecuados, puedan recibir soluciones definitivas, porque recordemos que hay muchas personas que son dueños de esos terrenos porque son terrenos que están regularizados o no se trata en su totalidad en tomas. Durante esta jornada la subsecretaria de Desarrollo Social llegó hasta la región y entregó un catastro y también los plazos en que se va a entregar este bono de 1,5 millones para quienes lo puedan recibir. Nos señalaban que un 85% de los afectados podría recibir este bono. Lo cierto es que se está trabajando, según las autoridades, para que el 100% de los afectados pueda recibir los beneficios otorgados por el gobierno. Revisemos sus declaraciones.
El 60% de los hogares ya están en situación de ser propietarios y que viven en el mismo lugar. También sabemos que hay otros grupos como arrendatarios, etcétera, personas allegadas, que hay distintas situaciones y por tanto se le va a pagar como primer grupo el bono de recuperación a quienes son propietarios y que ya viven en ese lugar y también a quienes son arrendatarios de esos lugares que son en viviendas regularizadas. Y eso es el oficio que tenemos que entregarle al Ministerio del Interior para poder hacer ese pago el día, o sea, lo más pronto posible y esperamos que sea durante esta misma semana. La subsecretaria de Vivienda también estuvo acá en la región junto a las autoridades de la zona para conversar con respecto a otros temas que tienen que ver con estas viviendas de emergencia tan necesarias. Se los contábamos en otros despachos, los vecinos tienen sus terrenos despejados, pero no tienen todavía claridad de qué es lo que va a ocurrir. También señalaban la importancia de tener cuidado con estas losas, los cimientos que pueden estar inutilizables y es por ello que el llamado es a poder trabajar en conjunto a los planes que tiene el gobierno para cada uno de ellos. Señalaban que las viviendas de emergencia podrían estar de aquí a la primera quincena de enero dispuestas para quienes así la necesiten y de ahí en adelante poder trabajar en un plan definitivo. Para quienes también viven en asentamientos irregulares llamados campamentos, tomas, para ellos existen soluciones que son más a largo plazo y que tienen que ver con poder asentarlos en lugares que estén absolutamente regulados y que no corran ningún riesgo y también poder ayudarlos a que tengan su vivienda definitiva. Pasemos a revisar declaraciones de la subsecretaria de Vivienda. Las familias que hoy día viven en campamentos que ya tuvieron su FIBE, su ficha básica de emergencia, van a poder recibir, tienen distintas alternativas. El bono, por supuesto, el bono de apoyo y podrían también recibir la vivienda de emergencia para instalarla en el terreno en el que ellos están habitando hoy día, porque estos campamentos ya tienen una solución, una estrategia de radicación, es decir, el programa Construyendo Barrios que tiene el Ministerio de Vivienda en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Una vez que ya hayamos pasado esta fase de emergencia, y por eso las viviendas que se les podrían entregar en este minuto son de emergencia, una vez que pasen esa fase, nosotros tenemos que entregar las herramientas o los instrumentos normativos para la solución definitiva de cada una de esas familias. Cuando hablamos también de las soluciones definitivas, ¿en qué plazo? Es lo que conversábamos con Giselle Vergara, que van a poder implementarse esas soluciones, son procesos largos y mientras me imagino que hay alguna solución, Giselle, que es puente entre una vivienda que se pierde, una familia que queda sin techo y la solución definitiva, como lo decía la subsecretaria, estamos hablando no de campamentos que se quieran erradicar, sacar del lugar, sino campamentos que ya tienen estrategias de radicación, de regularización en el mismo sitio. Sí, y lo otro importante, Mónica, con respecto a este tema es que las familias que tienen regularizado, que viven en poblaciones que no son tomas, que tienen sus escrituras, que eran arrendatarios de casas también regularizadas, con suministro de agua, con suministro de luz, con todo lo que tiene que ver con asentamientos regulares, van a recibir estas viviendas de emergencia. También nos señalaban que existe la posibilidad de subsidios de arriendo para sus comodidades, porque sabemos que una vivienda de emergencia quizás no va a dar abasto para una familia de 5 o 6 integrantes. Entonces ahí la preocupación que han presentado las autoridades con estas distintas alternativas, además de este bono de 1,5 millones de pesos que les va a permitir comprar las cosas necesarias, las cosas básicas que puedan utilizar eventualmente con un subsidio de arriendo para poder volver a tener sus enseres, sus cosas propiamente tal, una cama, un refrigerador, una cocina tan importantes. Pero es un proceso largo y las familias lo saben y el gobierno también, ellos señalaban desde el gobierno que están trabajando con mucha celeridad para poder entregar las soluciones, pero las familias saben que a fines de febrero ni en marzo van a tener soluciones definitivas. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Hay un tema importante que tiene que ver con las construcciones en Viña del Mar, en Valparaíso. Bueno, en Valparaíso tenemos la experiencia de incendios anteriores y es la geografía, la forma que tienen los cerros la que hace que pasen estas cosas y muchas veces las personas, claro, compran un terreno en sectores de cerros y estas son quizás de pronto las consecuencias que se puede tener
la dificultad de los cerros, la forma que tienen los asentamientos acá en estas zonas, hacen que se pueda volver a pensar si efectivamente se puede volver a construir en esos lugares, considerando que esta es una situación que ocurre hoy, pero que no se sabe, no es cierto ni certero cuándo podría volver a ocurrir. Y por ahí también radican las preocupaciones, y las autoridades decían que iban a estar muy al pendiente de todo este proceso para poder volver a entregar una vivienda digna a cada una de las personas que la perdieron en esta emergencia que ocurrió la tarde del jueves, Mónica. Seguimos atentamente entonces, lo hemos dicho. Sí. Porque hay más noticias, hay más que nos cuentes tú, Sí, pues. en el contexto también de otras informaciones que se siguen dando en la región de Valparaíso. Obviamente que el principal foco es el tema del incendio, es lo más inmediato, lo que nos preocupa, con estas soluciones que decíamos, las de justamente de emergencia, las de puente y las futuras, pero hay más noticias. Sí, la idea principal es poder informar de lo que está ocurriendo, de este incendio que hemos llevado durante estos días, todas las informaciones, y hemos seguido de cerca lo que está ocurriendo con las familias, pero no se puede obviar en la fecha en la que estamos a puertas de un año nuevo. Se le preguntó a la alcaldesa Macarena Ripamonti durante los últimos días varias veces con respecto a este tema, y hoy definitivamente ella planteó lo que va a ocurrir durante este fin de semana probablemente. Ya lo sabíamos desde la semana pasada que existe la posibilidad de que no pudieran desarrollarse los fuegos artificiales, de que no pudieran realizarse estos fuegos porque había preocupación por unos supuestos fuegos artificiales vencidos que no cumplían con la normativa chilena, fiestas que en Viña del Mar en 2 sectores estaban programadas para que la gente pudiera disfrutar después de 2 años de la fiesta de Año Nuevo, y durante esta jornada la alcaldesa se refirió a lo que está ocurriendo. Los fuegos artificiales van a ser probados durante esta jornada en Copiapó, van a ser revisados a ver si cumplen o no con las características mínimas para poder ser utilizados, y durante mañana en la mañana o durante el día de este miércoles ya podríamos tener claridad. Ella señalaba, las fiestas masivas no van a realizarse porque los dineros que estaban planificados para aquello van a ir en directo apoyo a los damnificados, pero habían contratos, habían dineros e inversiones también que tenían que ver con precisamente el show pirotécnico que estaba programado acá en la zona. Pasemos a revisar sus declaraciones. Los fuegos deben ser probados y en este momento están en un proceso de ser probados. Una vez que destrabemos que han sido probados, las indicaciones son que estos se realicen. ¿Por qué? Ustedes pensarían. Primero, quedan pocos días y es imposible normativamente poder distribuir ese dinero en otras cosas y provisionarlo. 2, hay contratos que están asociados a ello, contratos no solamente públicos, sino también contratos que son privados de una serie de microemprendedores, de emprendedores que requieren de este evento para poder cumplir con lo que han entregado en términos de restaurantes, hotelerías, etcétera. Y por otro lado, porque también tenemos que nosotros seguir gobernando. Yo estoy hoy día 100% enfocada en la emergencia, pero también tenemos que pensar en el resto de las personas, y hay un itinerario y por responsabilidades. Se trasladan las muestras a la ciudad de Copiapó, lugar donde IDIC, que es nuestro organismo técnico, tiene lugar para poder realizar las pruebas ya físicas de detonaciones. Cuando tenemos noticias de eso depende de IDIC del trabajo que desarrolle. Es un trabajo profesional, es un trabajo detallado que yo no voy a apurar, ni con mi dirección tampoco lo vamos a apurar, porque aquí está en juego las vidas de las personas. Entonces no voy a apurar los trabajos ni los procesos de IDIC, y ellos cuando tengan su resolución me la harán saber. Y en este momento es válido el rotulado con la fecha de vencimiento del fabricante, y eso es lo que se está llevando a cabo en este momento con las pruebas de la empresa que al parecer es la que tiene responsabilidad en los fuegos artificiales en la quinta región. Ahí teníamos declaraciones de la DGMN, también se habían referido a esto desde el Ministerio de Defensa, dijeron que no se iban a apurar, fueron bien enfáticos en eso, que no se van a apurar, y que claro, esta situación se dio a conocer durante la semana pasada, a buen chileno bien a última hora, entonces se está esperando esta resolución, ver qué es lo que va a ocurrir, de darse la aprobación para utilizarse. Viña del Mar tendría fuegos artificiales, no así fiestas masivas. En el caso de Valparaíso, fuegos artificiales y una fiesta masiva que va a durar 3 días en Valparaíso, donde se espera también una alta convocatoria. Existe preocupación, Mónica, y es inevitable comentarlo de parte de los comerciantes del rubro hotelero. Había muchas cosas arrendadas, dime. Sí,
Perdón que te cambie un poco el eje de la información. No sé si se sintió, se percibió allá, porque además tú eres hiper mega calmada, entonces pues no sé si se percibe con qué claridad, pero está informando Sismología de Universidad de Chile, algo que íbamos a conversar ahora, de un sismo de magnitud 5, que estaría preliminarmente el epicentro situado 106 kilómetros al oeste de Valparaíso. Sí, y no sé si se llega a percibir algo donde tú estás, porque además están pasando cerca de la calle automóviles, por lo tanto puede ser engañosa la percepción que tengas tú en ese lugar. La verdad es que con Juan Estay, mi camarógrafo acá que me acompaña, no lo sentimos, estábamos conversando en medio de las declaraciones ahí del móvil y no lo sentimos acá. Claro, un temblor grado 5 al parecer, con percepción de 4 grados en Puchuncaví, 4 grados en Valparaíso, pero evidentemente por acá circula mucho vehículo, por acá al lado mío pasa gente en patines, en bicicleta, entonces probablemente eso permite que nosotros no hayamos sentido el temblor acá. Seguramente hubiéramos estado en un edificio o al interior de una casa, por cierto que lo hubiéramos sentido, porque es bien cerca del lugar donde estamos nosotros. Sí, ahora hay que ver el tema de la profundidad también para ver la percepción acá. Te digo, en el estudio nada, porque a veces se siente en un lugar, en otro también. Acá nada, veía a través de las redes sociales que hay alguna gente que dice, vivo en La Reina y lo sentí. La verdad es que por acá, por lo menos, tengo que decir que no percibimos nada, pero es importante dar cuenta también de esta información que preliminarmente, según Sismología de la Universidad de Chile, en hora local a las 20:43, con una magnitud 5, una percepción de 4 y ubicado de nuevo preliminarmente, porque esto se va corrigiendo, a 106.42 kilómetros al oeste de Valparaíso. Así es que dar cuenta también de aquello, justo cuando estábamos, por supuesto, sí, en el contacto contigo, Giselle. Ha sido una semana súper dura, ha sido una semana muy complicada en la región de Valparaíso. Ahí tenemos el reporte oficial, sí, Giselle, te cuento que tenemos el informe oficial de Sismología y lo que dice es que justamente a 106 kilómetros al oeste de Valparaíso estaría el hipocentro. En una hora local de las 20:43 se confirma aquello y la profundidad 22 kilómetros de profundidad con una magnitud de 5. Un sismo entonces de mediana intensidad en la región de Valparaíso, que al parecer se sintió más con mayor fuerza en Valparaíso que en otro lugar, Giselle. Seguramente, y la gente que pasa por acá alrededor mío probablemente tampoco lo sintió igual que nosotros, porque como está un día agradable, con una buena temperatura, hay harta gente paseando aquí en el sector. Estamos bien cerca de la Avenida Perú nosotros y no había nadie muy alarmado por haber sentido un temblor, al menos. Menos andaban en patino, en bicicleta, menos lo van a sentir, imagínate. Menos. Ni una posibilidad. Giselle, muchísimas gracias por toda la información. Que estés muy bien. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Vamos a continuar hablando de Año Nuevo, pero con otras informaciones, porque ustedes lo saben, faltan poquitos días, ¿no? Y algunos expertos pronostican que podrían caer algunas precipitaciones y se debería al fenómeno de baja segregada. ¿En qué consiste este ciclo meteorológico? Lo vamos a ver en la nota de Francisca Cárdenas. Días de celebraciones que en nuestro país se viven en verano, dejando atrás el frío, las lluvias y abriéndole paso al calor. Pero este año el panorama podría cambiar para algunos sectores del país, y esto debido a un fenómeno llamado baja segregada, que nos puede hacer sentir que volvemos al invierno en un abrir y cerrar de ojos. El sábado ya se manifiesta este fenómeno, esperamos que genere precipitaciones tipo chubasco y tormenta eléctrica, principalmente en Coquimbo y también en la región de Valparaíso. Y pese a que hemos experimentado altas temperaturas durante este tiempo, también se han manifestado días nublados que se deben justamente a este fenómeno, el cual muchas veces sorprende pese a los pronósticos. La baja segregada provoca la formación de nubes y humedad, lo que trae consigo chubascos, nubes e incluso tormentas. La probabilidad está en la cordillera de los Andes, entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, por supuesto incluye la metropolitana, y está en la tarde del sábado la probabilidad que algo de nubosidad de tormenta
tormenta se desarrolle también en sectores precordilleranos y deje chubascos locales. Proceso que suele ocurrir en Antofagasta y en la región de Aysén, pero que esta vez está activo en la región de O'Higgins y en otros sectores cordilleranos, lo que podría extender su actividad a la región metropolitana. Pese a eso, las personas señalan que las lluvias son bienvenidas. No haría mal un poquito de fresco. Bueno, la celebración va igual. En casita con los nietos, con los hijos. ¿Y si llueve? No importa, mejor todavía. Bajo techo. Porque así baja el smog y sobre todo por los incendios. Iría bien, pues, porque refresca el ambiente, hemos tenido demasiado calor. Porque el calor está terrible y si llueve nos refresca un poco. ¿Pero tú ya estás lista? Sí, ya estoy lista. ¿Y qué pasa con el calor? Previo a esta baja de temperaturas de Año Nuevo, la capital podría volver a la barrera de los 30 grados. Se estima que este miércoles podríamos experimentar los 32 grados y el jueves los 35. Importante la hidratación, ¿cierto? Cuidarse del sol, sobre todo entre las 11 y las 3 de la tarde. El cuidado de la mascota es importante y también el cuidado de los alimentos. Si bien nosotros pronosticamos hasta 10 milímetros, muchas veces estos 10 milímetros caen en 10-20 minutos. Entonces eso puede producir una afectación, un aumento del caudal. Y también lo que es tormenta eléctrica, alejarse siempre. Sugerencias que se dan previo al Año Nuevo, que nos podría sorprender con algunas o varias gotas. En cuanto al transporte, no olvidar que en la noche de Año Nuevo serán 11 los recorridos que serán reforzados en la medianoche y las 5:29 horas, mientras que otros servicios lo harán entre las 0 horas y las 0:59 horas. Bueno, y vamos a profundizar en el pronóstico para este Año Nuevo junto a Alejandro Sepúlveda. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es una de las preguntas más recurrentes siempre que se acercan este tipo de festividades. Y claro, cuando tenemos con nosotros una baja segregada o núcleo frío en altura, siempre está la probabilidad de alguna sorpresa. Imagínense que yo tuviera un trompo aquí. ¿Conocen los trompos? Yo lo quiero tirar y está cucarro más encima. Si yo lo tirase, ¿puedo adivinar con exactitud cuál va a ser el recorrido que hará el trompo sobre esta superficie? Difícil. Así son las bajas segregadas o los núcleos fríos en altura de predecir. Son un dolor de cabeza para los meteorólogos. Y se desarrollan básicamente en sectores de la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas frontales que viajan por lo general desde el Océano Pacífico Sur y van alcanzando, por ejemplo, primero Concepción, después Talca, después Santiago, en fin, uno con días de anticipación ya sabe la trayectoria del sistema frontal y cuánta lluvia podría dejar. En el caso de las bajas segregadas o núcleos fríos no es así, porque no están además en la parte baja de la troposfera, sino que están en lo alto. Es como un gran remolino a mucha altura que al chocar con la cordillera de los Andes se activa y por eso vemos habitualmente que por las tardes se desarrolla nubosidad en la cordillera y en la medida que avanza la tarde, esa nubosidad se va agrandando hacia arriba y se va también desparramando hacia sectores de los valles. Y el pronóstico de una baja segregada es requete complejo porque deja chubascos localizados. Por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Paiguano pudo haber ocurrido perfectamente en Lo Barnechea, pero no ocurrió, teniendo los ingredientes para que se pudiese haber activado esta nubosidad de tormenta. Nubes de tormenta que necesitan humedad y también calor. Por eso, por lo general, se activan en las tardes y las primeras horas de la noche. Esta es la aplicación Windy, que más o menos nos puede dar una idea del pronóstico para este sábado 31 de diciembre en la tarde. Va a cambiar la situación este fin de semana y todo lo que ustedes ven en azulino es la probabilidad de algunos chubascos débiles. Ya en la medida que los colores son más verdes o amarillos o en algunos casos rojos, ya la probabilidad de lluvia es mayor. Como vemos, es muy baja la probabilidad de precipitaciones en sectores de los valles. Aquí está el centro de Santiago. Estas aplicaciones siempre tienden a exagerar los fenómenos que ocurren. Si, por ejemplo, hoy tuvimos 30 grados, ayer esto estaba mostrando 35, por decirle a usted, y lo mismo con las precipitaciones. Por eso hay que tener mucho ojo con aquello, pero es para darles una idea que de todas maneras vamos a tener precipitaciones en la alta cordillera de los Andes, entre las regiones de Coquimbo y de O'Higgins aproximadamente en el sábado en la tarde-noche, y el domingo se mantiene aquella probabilidad. Y está la
probabilidad de algunos chubascos también en sectores precordilleranos de Santiago. Será una tarde muy similar a la que vivimos ayer. ¿Lo recuerdan? En donde estuvo nublado, un poquito fresco, bajó la temperatura por la tarde, hacia sectores cordilleranos incluso hubo tormentas eléctricas. Llovió, por ejemplo, en el Cajón del Maipo con 5 milímetros en el embalse El Yeso. Hubo también tormentas eléctricas. Va a ser muy similar lo que ocurra este sábado. Y va a estar la probabilidad de chubascos puntuales, locales, sectorizados en las comunas más cercanas a la cordillera y precordillera de los Andes en la región metropolitana. Hablamos de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Pirque, en fin. Así que estará esa probabilidad, pero en el valle es muy difícil que caigan precipitaciones y menos allá en la costa, Valparaíso, Viña del Mar, nada que ver con la probabilidad de precipitaciones acá al interior. De hecho, bajemos la información, veamos los próximos días, porque luego de la jornada de calor que vivimos hoy, mañana sube aún más el termómetro y esperamos 32 grados bajo cielo despejado. Atentos el jueves, que será la tarde más cálida de la última semana del año, con 34. Y ya comienza a regularse la temperatura en 30 grados para viernes y sábado, y los primeros días de enero, domingo y lunes, que serán feriados, andarán en 28 29 grados solamente. Amanece con cielo despejado el sábado, por la tarde abundará la nubosidad, por momentos incluso podría estar nublado en gran parte del valle, pero estaría, como dicen las abuelitas, abochornado, con nubosidad y temperaturas que rondarán 30 grados y bastante humedad. A mayor humedad y a mayor temperatura, mayor es la posibilidad que se desarrollen estas nubes y dejen entonces precipitaciones y tormentas eléctricas en la cordillera, y probablemente más de algún chubasco se pueda escapar a sectores precordilleranos. Es imposible, hasta irresponsable, que yo le dé la comuna exacta en donde puede caer ese chubasco. No, es una probabilidad en sectores precordilleranos. Y lo mismo para el domingo. Abundante nubosidad, por la tarde recién se despejaría, con temperaturas que rondarían 28, 29 hasta 30 grados para despedir este año. Entonces, ese es el pronóstico. Está la probabilidad entre Coquimbo y O'Higgins del desarrollo de nubosidad de tormenta en la cordillera y sectores precordilleranos. Decirle a ustedes exactamente dónde puede caer ese chubasco ahora es imposible, pero que está la probabilidad, sí. Puede que no pase nada, también. Ahora, en los valles, en Santiago mismo, en el centro de Santiago, lo más probable es que solo veamos nubes y de precipitaciones, nada. Así que atentos a los pronósticos que vamos actualizando día a día aquí en CNN. Vamos a ir a otra información que es súper relevante también, y es que el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse por los ilícitos investigados en la municipalidad de Vitacura durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba. El órgano tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra de Torrealba, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva. Esto por la investigación de delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y distracción indebida. La decisión se fundamenta en los antecedentes recabados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Estos darían cuenta, a juicio del Consejo de Defensa del Estado, de la ejecución de diversos mecanismos para sustraer dinero desde corporaciones asociadas al municipio de Vitacura. Todo esto en medio de las críticas también que se han recibido al Consejo de Defensa del Estado de por qué tomó tanto tiempo decidirse a emprender acciones legales. Ahora sí, tercera quina que completa la Corte Suprema. Erika Mayra, entonces, desde la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que se incorpora después del fracaso de la segunda intento de nominación de Marta Herrera. Primero fue José Morales, luego Marta Herrera, y ahora una nueva quina. 5 días después de que llegue la comunicación, tiene presidente de la República para decidir por un candidato o candidata que dirija el Ministerio Público, para que luego se pronuncie el Senado. Veamos. De fiscal nacional subrogante a uno de los postulantes que estaría sondeando el gobierno, junto a Erika Mayra, la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos, que se sumó a la carrera para liderar el Ministerio Público. No ha habido ni hay candidato o candidata favorita, en lo absoluto. Gracias. Muchas gracias. Y aunque la Moneda ha buscado desmarcarse, el oficialismo reconoce su liderazgo en la persecución de delitos sexuales, la especialidad de Erika Mayra, que destacó para postular al cargo.
Desde ese lugar pude experimentar un gran trabajo colaborativo con múltiples instituciones, en especial con las policías, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial. Instituciones que no son nombradas en antiguos tweets de la abogada, como los que se publicaron una vez que su nombre completó la quina de la Suprema, donde sí hace alusión al actual presidente Boric, su antecesor Sebastián Piñera, la UDI y Renovación Nacional, sectores que no le han dado los votos al Ejecutivo en las nominaciones anteriores. Por un tuit, por lo que dice un medio de prensa, uno no se hace un cabal conocimiento de la persona y emitir opiniones sin ese debido fundamento y antecedentes no parece serio. A diferencia del proceso anterior donde la UDI anunció su negativa en bloque, esperarían la exposición del nuevo candidato ante el Senado, estrategia que también adoptó el oficialismo para no contaminar el debate. Ahora lo que corresponde es esperar el nombramiento del presidente de la República, de esta quina que ya está conformada después de lo que manifestó la Corte Suprema, y terminar con los comentarios previos. Yo espero que esta vez el Senado acepte de una vez por todas la propuesta del presidente de la República y dejemos de lado este papel muy lamentable. Esperamos que esta vez el presidente de la República y todo su comité política recojan anticipadamente las opiniones del Senado. Es que varios han transmitido al gobierno aquellos nombres de consenso: Ángel Valencia y Carlos Palma de la primera quina donde Boric eligió a José Morales, y Juan Agustín Meléndez, que se integró en el segundo intento que fracasó con Marta Herrera. Creo que el gobierno no debiera seguir improvisando en este nombramiento. Me ha tocado hablar con todas las ministras y ellas saben cuáles son los nombres que generan consenso en el Senado. No existe una opinión única al interior del Senado y nosotros como Ejecutivo tenemos que tener la responsabilidad de poner los intereses del país por sobre intereses particulares. La ministra del Interior fue más allá y en entrevista con Radio Universo manifestó su preocupación porque la Corte Suprema no llamó a nuevo concurso, además de criticar el rol del Senado en la ratificación del fiscal. Aquí hay una parte del Senado que cree que esto es al revés, que ellos deciden quién es el mejor nombre y se lo imponen al presidente de la República. Pero a quien le corresponde pronunciarse para ratificar o rechazar el nombre es al Senado de la República. Creo que esto no se puede transformar en una contienda entre poder del Estado y por el contrario tiene que existir respeto recíproco. Este viernes la Corte Suprema comunicará la integración de Mayra a la quina. A partir de entonces el presidente tendrá 5 días corridos para elegir a su candidato, el que con altas probabilidades se votará la próxima semana en el Senado y donde varios dicen no hay cabida para una tercera derrota del gobierno. Bueno, según el último balance policial, un 47,8% de los detenidos por robos violentos de vehículos en la región metropolitana son menores de edad. Situación por la cual los expertos llaman a avanzar en mayores políticas de prevención y reinserción, como nos cuenta en su informe Valentina Nieto. 2 delitos protagonizados por menores de edad en menos de 24 horas en Santiago. Se paró un auto con unos chiquillos, con unos jovencitos. Eran adolescentes. 2 de los individuos eran menores de edad, uno de 15 y uno de 14 años, aparte del niño de 13. Una banda de violentos menores de edad que en una semana consiguió un récord de asaltos. De un tiempo a esta parte, escuchar de episodios como estos se ha vuelto frecuente, y es que la participación de menores de edad en delitos violentos parece haberse instalado. Pero ¿qué dicen las cifras? El 47,8% de los detenidos son niños o niñas adolescentes, vale decir 215 menores participaron en delitos de robo violento de vehículo. Es decir, que casi la mitad de los detenidos en la región metropolitana por robo violento de vehículos son menores de edad. Una realidad que preocupa y que pone en alerta a las autoridades. El principal factor de riesgo por el cual un joven puede terminar delinquiendo es cuando empieza a soltar los estudios. Y la principal alarma que debiéramos prender cuando un joven deja de ir a clase o abandona el colegio. Entonces tenemos que actuar en la fase final, cuando ya delinquió, para reinsertarlo, pero también en la fase preventiva. Pues la educación y el derecho a ella es un factor de prevención y protector para niños, niñas y adolescentes. Y la desescolarización tiene implicancias en jóvenes que van a estar más presentes en la calle,
con lo cual, en el fondo, hay más factores de riesgo como consumo problemático de alcohol, de drogas, acceso a pandillas. Y es que la deserción escolar a nivel nacional puede haber sido un factor relevante, considerando que más de 50.000 alumnos salieron del sistema escolar en 2022. Prevenir, pero también en reinsertar a aquellos niños, niñas y adolescentes que participen en delitos es fundamental. El Servicio de Reinserción Social Juvenil busca precisamente eso. Sin embargo, desde su aprobación en el Congreso en septiembre de este año, aún no ha sido promulgado. Yo creo y tengo altas expectativas en que cuando ese servicio se implemente, los niveles de reinserción social van a mejorar y los niveles de reincidencia van a disminuir, ¿ya? Pero obviamente el desafío importante está en el proceso de implementación y en que exista también una oferta programática alrededor de estos servicios. Pero lo cierto es que además de la presencia de menores en el robo violento de vehículos, este ilícito ha mostrado una importante alza. Solo en la región metropolitana son casi 10.000 los casos registrados durante este 2022, es decir, un 95% más que en 2021. De ellos, el 35% se concentra en 5 comunas de la región metropolitana: Maipú con más de 1.000 casos, Puente Alto y San Bernardo con más de 700, seguido por Pudahuel y La Florida. En concreto, la capital focaliza el 78% de los robos violentos de vehículos a nivel nacional. Y 4 de cada 10 detenidos cometió el delito en la misma comuna donde vive. Y el 93,6% de detenidos ya había sido detenido en alguna oportunidad por el delito de robo. Cifras que preocupan. Si observamos la curva de crecimiento en este tipo de ilícitos en la región metropolitana, podemos notar que tras la implementación del Plan Centauro y Anti-Encerrona, los robos violentos de vehículos tendieron a la baja. Sin embargo, durante los últimos meses, el índice ha vuelto a subir, llegando incluso a niveles superiores a los de inicio de este año. Obviamente que es una cifra muy alta y que como Estado y como policías tienen que tomar la responsabilidad de disminuirlo. El error, a nuestra manera de ver, es que entran en una comuna, combaten el delito y después se van. Robos violentos de vehículos que parecen no dar tregua. El desafío es ahora cómo disminuir la participación de menores de edad en este ilícito, el cual solo en este 2022 ha aumentado en un 101% a nivel nacional. Y esto también es un hecho gravísimo. La Universidad de Chile anunció un sumario interno y la creación de un comité académico tras las polémicas tesis sobre pedofilia. A través de un comunicado y después de haber sido bien criticada la Casa de Estudios por las primeras comunicaciones desde la Facultad de Filosofía, ¿no? Bueno, fue la rectora de la universidad, Rosa Devés, quien aseguró que la entidad educativa repudia todo contenido que afecte a niños, niñas y adolescentes. Todo esto en el contexto de los proyectos de tesis viralizados en redes sociales provenientes de la Facultad de Filosofía y Humanidades que harían apología de la pedofilia. De esta manera, el comité va a examinar y pronunciarse, sostuvieron, respecto de la pertinencia ética de las investigaciones realizadas. En paralelo, la investigación sumaria dará cuenta sobre los procesos que se siguieron en el desarrollo de estos textos y así determinará las responsabilidades administrativas que correspondan. Todo esto porque además desde Filosofía se decía, bueno, son en verdad cosas teóricas y por tanto no debiera producir lo que está produciendo. La verdad es que no es necesario, de nuevo, lo hemos dicho, hay opiniones que son graves en cuanto opiniones y opiniones que son graves en cuanto llaman a la acción o son apología de temas condenables como este caso. Hay una autonomía de las universidades, pero obviamente hay una discusión éticamente legítima cuando se dan estas publicaciones, ¿no? Y este debate público que se ha sostenido. Yo quiero recordar simplemente que hoy día nosotros hemos avanzado en legislaciones en materia de abuso y explotación sexual infantil. O sea, nuestro país está dando señales concretas en combatir toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y particularmente las que son de carácter sexual. Y quiero hacer un punto también interesante, la opinión de algunos académicos que decían, no sería malo mirar también quién guía la tesis y sus propios escritos, porque al final lo grave es que se pueden terminar, como dijeron desde la Subsecretaría de la Niñez y desde la Defensoría de la Niñez, no es inocuo lo que se dice, entre otras cosas porque se puede normalizar algo que no es normalizable.
quienes no tienen edad para dar consentimiento bajo ninguna circunstancia pueden darlo. Los niños, niñas y adolescentes no pueden dar el consentimiento para relaciones sexuales y por lo tanto cada vez que un adulto decide entrar en ese espacio que debiera ser sagrado de un niño o niña adolescente, aduciendo un supuesto consentimiento, lo que está haciendo es un delito y un abuso. Seguimos avanzando en otras informaciones. La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, anunció que durante el primer semestre del 2023 va a comenzar a comercializar gas licuado. Será en algunas zonas del país, pero con miras a expandirse, dicen. ¿Esto podría implicar una disminución en el precio de este producto? La respuesta la tiene Belén Saldías. Hace más de 50 años que la familia de Hans está inserta en el rubro del gas licuado. Han visto cómo con el paso de los años las ventas han caído, sobre todo durante el último tiempo por los altos precios de los balones. El rubro está difícil en estos momentos. Si antes vendía ahí, no sé, unos 200 kilos por día, hoy te estáis vendiendo 50. Altos precios que podrían variar próximamente, puesto que una empresa nueva entrará al mercado. Se trata de ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, que anunció que desarrollará un nuevo negocio para comercializar su producción de gas licuado en cilindros propios a partir de distribuidores minoristas y posicionándose como el cuarto actor mayorista del mercado. Este nuevo modelo de negocio permitirá a ENAP desarrollarse como un distribuidor mayorista que comercializa sus propios cilindros para los distribuidores minoristas. Nuestro ingreso se desarrollará resguardando la neutralidad competitiva, sin tratamientos preferenciales, posicionándonos así como la cuarta marca en el mercado nacional, medido como número de cilindros. Iniciativa que surgió luego de que en julio pasado ENAP iniciara un plan piloto no comercial que consistió en la adquisición de 6.000 cilindros y la implementación de todas las etapas del negocio de distribución, llegando a más de 3.000 familias. Con esta nueva incorporación al mercado, desde ENAP aseguraron que esperan lograr precios más competitivos de cara a los consumidores finales. Dado el tamaño de ENAP, el volumen de ENAP, puede hacer más eficiente las compras, pudiera eventualmente comprar más barato que otras empresas. ENAP produce gas en alguna medida, pero es bastante poco. Y por lo tanto, en esas condiciones, es decir, como un actor compitiendo en el mercado, va a depender de su nivel de eficiencia, de sus volúmenes, el ser capaz de tener una oferta que sea atractiva y competitiva para las personas. Además, señalaron que se adquirirán nuevos cilindros para entregar el producto listo a los distribuidores minoristas en las comunas de San Fernando, Linares y sus alrededores a partir del primer semestre del 2023, puesto que en esos lugares poseen plantas de envasado. La primera meta que se impusieron fue alcanzar la comercialización de 300.000 cargas en balones de 15 kilos, para lo que se dispondrán inicialmente de 60.000 cilindros, por lo que serán puntos a considerar en la competitividad. Está focalizada en algunas comunas, en San Fernando y en Linares, y es apenas un 0,3% del total del volumen que se consume en el mercado. Por lo tanto, es un inicio y en ese sentido hay que evaluar cuál es el desempeño que tenga la empresa estatal a futuro. De todas formas, para distribuidores de gas licuado como Hans, es una buena noticia el hecho de que puede existir una mayor oferta en el mercado. Es una buena medida, que entren más como dicen, actores al rubro, se haga más competitividad entre las empresas y así se pueda bajar los precios. Si lo que pasa es que aquí son solamente 3 empresas las que hay. Ahora si hay una cuarta, puede haber una quinta también, que beneficie tanto a la gente como a nosotros los comerciantes. Mismas impresiones que tiene la ciudadanía, quienes aseguran que los precios de este producto han subido bastante durante el último tiempo. Fantástico, mientras más competencia mejor. Todo lo que sea competencia en todo orden es lo mejor que puede ser. Es como sucede tanto en las farmacias, en los supermercados, cuando hay una competencia que tiene los precios más bajos, tienen que saber bajar todo. Por ahora será una primera incursión. En cuanto a la expansión, señalaron que dependerá del interés que tengan los distribuidores minoristas por comercializar este producto, por lo que habrá que esperar para conocer su impacto en el mercado del gas licuado. Un ataque incendiario en la comuna de Padre Las Casas dejó 4 máquinas agrícolas quemadas. Un grupo de desconocidos ingresó al exfundo Palermo durante la madrugada de hoy martes. Los sujetos destruyeron 4 máquinas y luego abandonaron el lugar. La Fiscalía dispuso que personal de Carabineros realice los trabajos en este sitio. Los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público para continuar con las diligencias de la investigación.
individuos desconocidos irrumpieron en el predio procediendo a quemar 4 maquinarias agrícolas. En razón de ello es que Carabineros Territorial se constituyó en el lugar dando protección y auxilio a la víctima de este hecho. Posteriormente se llamó al fiscal y el fiscal dispuso el trabajo del sitio del suceso por parte de la OCAR y OS9. Bueno, el gobierno estaría buscando intervenir distintas capitales regionales para recuperar espacios públicos, una iniciativa de la cual los gobernadores acusan no haber sido informados, como nos cuenta Tomás Marín. Recuperar los espacios públicos, política que se ha transformado en un objetivo transversal para las autoridades y que tuvo su primer gran paso con la firma del convenio para la intervención del eje Alameda-Providencia, una iniciativa que el gobierno estaría buscando profundizar. Hemos hecho un trabajo colaborativo entre los ministerios, los municipios y el gobierno regional en que todos hemos aportado con recursos para un proyecto como la renovación del eje Alameda-Providencia, que es un proyecto de intervención mayúsculo en una zona de la ciudad que está muy deteriorada y necesita mucha ayuda. Yo me imagino que esa metodología que hemos seguido en la región metropolitana es la que se debe seguir en otras regiones. Al parecer, Alameda-Providencia es solo el inicio. La semana pasada, la ministra del Interior adelantó que el gobierno planea una intervención en distintas capitales regionales que se vieron afectadas tras el estallido social, medida que generó sorpresa en los gobernadores, quienes acusaron desconocer este plan del Ejecutivo. La verdad que me parece que puede ser una muy buena iniciativa. Lo malo es que nos enteremos por la prensa. El 40% del cofinanciamiento de estos proyectos debería ser cofinanciado por los gobiernos regionales. Me parece una muy mala noticia esto último, porque no es posible que sea la Subsecretaría de Desarrollo Regional la que disponga de los recursos del gobierno regional. Temuco es una de las 7 capitales que formaría parte de este plan de recuperación, el que se estaría gestando principalmente en coordinación con las delegaciones presidenciales. Esta es una iniciativa que aún está en análisis, también se va a convocar a otras instituciones, pero de esta materia ya específicamente se va a informar desde el nivel central prontamente. El anuncio de la ministra Toá es fundamental porque no solamente sería el centro de la ciudad en otro proyecto, en otro programa, sino que también aquellos lugares que fueron muy dañados por el estallido social, que por ejemplo el sector Carrusel, la plaza, ¿no es cierto?, el hospital como se conoce. Un plan de trabajo interministerial para que la ciudadanía vuelva a habitar los espacios públicos y que sería aplicado además en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Biobío. Respecto de esta situación, por lo menos con la región del Biobío, tengo la impresión que también con las otras regiones no hemos tenido ninguna comunicación de parte del subsecretario de Desarrollo Regional. Por lo tanto, malamente me podría pronunciar respecto a eso. Nosotros no vamos a firmar un convenio de algo que no conocemos. No, en el caso nuestro no han hablado con la región de Antofagasta y nos parece lamentable. O sea, no es bueno informarse por la prensa de proyectos que pueden ser muy interesantes. Nosotros en Antofagasta estamos trabajando ya en un proyecto de recuperación de espacio, nos interesa todo el componente patrimonial de nuestro centro y ahí sería bueno ver cómo el gobierno se suma a lo que nosotros ya estamos haciendo. Molestia entre los gobernadores por un proyecto que desconocían y que, según la ministra del Interior, sería anunciado por el presidente de la República durante estas. Vamos a seguir avanzando en la agenda noticiosa. Ya es ley el proyecto que tipifica la explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes. El proyecto, que ingresó en junio del año pasado al Congreso, ya es parte de las medidas vigentes que buscan velar por el bienestar de la infancia. ¿Cuáles son los desafíos que aún existen, y no son pocos, en esta materia? Miranda Espe nos cuenta. Un menor de edad involucrado en algún tipo de trabajo comercial sexual es siempre una víctima, siempre una víctima. Y así quedó estipulado la nueva ley, con un cambio de paradigma que tipifica la explotación sexual comercial infantil y sanciona la comercialización o difusión de material pornográfico o de explotación sexual de menores de 18 años. Que va a tener penas de cárcel. Y es bueno que se sepa y que lo asumamos no solamente desde el punto de vista de la pena, sino que también de un cambio cultural en nuestro país. Establece congruencia dentro de las penas para cada uno de estos tipos de delitos. O sea, desde el punto de vista jurídico, yo creo que se avanza profundamente en una reforma que estaba al debe y claramente es una necesidad que va a permitir mejorar la persecución penal de las organizaciones que están detrás de la explotación sexual comercial infantil.
Una iniciativa que se agrega a los otros proyectos orientados en la protección de la infancia, como la creación de la línea de representación jurídica especializada y del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, institución que junto a Mejor Niñez vienen a sustituir al Sename. Hay que hacer un esfuerzo por visibilizar, por medir, por tener una oferta preventiva, por integrar una oferta completa en materia necesaria para la rehabilitación y para la reinserción de las víctimas. Existe un marco jurídico, pero nos falta oferta. ¿Qué pasa si no hay oferta? Tenemos fiscales que dejan las causas sin perseverar, que no las terminan de investigar. Desde 2012 hasta el año pasado, según la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, son 77 las víctimas de explotación sexual comercial bajo el cuidado del Estado. Una cifra que aumenta exponencialmente a 545 si se considera los delitos de adquisición, producción y comercialización de material pornográfico infantil. Un asunto que afecta principalmente a las niñas. De este último grupo, el 90% son mujeres menores de 18 años. Son niños que están en serio riesgo físico y emocional. Los niños no se reconocen en su propia personalidad hasta el deteriorar tan profundamente el desarrollo positivo de la infancia que empiezan a aparecer múltiples conductas problemáticas que son frutos de este nivel de vulneración. No es una decisión ejercer la prostitución infantil, sino más bien es un ciclo de dependencia donde los niños y las niñas y las adolescentes son explotados. Cuando existe una relación de explotación sexual comercial infantil, hay una relación entre el explotador y los niños y las niñas que no es fácil de quebrar, porque generalmente se tratan de niños y niñas que ven en el explotador una figura de cuidado y de protección, porque probablemente no la han tenido nunca. Una dura realidad a nivel país que se refleja en los resultados de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez, donde 1 de cada 5 adultos señaló que fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. Números que son parte de las grandes deudas que tiene el Estado y la sociedad en el resguardo del bienestar de la niñez. Estamos listas para revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás, Jacinta? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú, Mónica? Muy bien. Buenas noches. Vamos a actualizar la información que ha estado marcando la pauta internacional desde la semana pasada y ahora que nos vamos acercando a las festividades de Año Nuevo, la situación es similar en los Estados Unidos con esta tormenta invernal, lo hemos mencionado, histórica, pero además mortal, donde ya el número de fallecidos ha superado los 50, solo en los Estados Unidos, y de hecho hay más de 30 que se han contabilizado en las últimas horas como fallecidos en un condado en el estado de Nueva York, que es ahí donde sabemos se está agudizando la situación en las últimas jornadas, porque esto es un fenómeno que se ha ido desplazando. Comenzó en el noroeste de los Estados Unidos, azotando principalmente a lo que eran las zonas cercanas a la frontera con Canadá, y en este desplazamiento de esta tormenta invernal que también a medio camino se convierte en esta bomba ciclónica, ahora está golpeando con fuerza al estado de Nueva York. Al menos 56 muertos de momento se reportan a esta hora. Sabemos, Mónica, que la información ha ido actualizándose prácticamente hora tras hora y en diversos estados, no solamente en Nueva York, Kansas, Kentucky, Carolina del Sur, entre otros, y solamente yo ya les mencionaba que en el condado de Erie, en el estado de Nueva York, las víctimas fatales ya llegan a las 31 y todavía hay alerta para millones de estadounidenses en cuanto a tormentas, también fuertes vientos y temperaturas bajas como parte de este fenómeno que, si bien es cierto, comienza su retirada de Norteamérica, sigue azotando con fuerza sobre todo a lo que es la costa este. Además, se reportan también otras tormentas que están afectando a la costa del Pacífico en ese país como mezcla de este fenómeno, pero ahí vemos las imágenes de postales prácticamente increíbles que ha generado esta tormenta y es una, por cierto, de las mayores que ha azotado a este país en décadas. Se habla de un fenómeno histórico, ya se hacía esa proyección por parte de los especialistas a comienzos de la semana pasada, que esto podría ser un evento único en una generación, pero además muy, muy peligroso. Y que ha dejado, por cierto, caos en los aeropuertos. Obviamente. Caos que se veía la semana pasada a propósito de la víspera de Navidad, y ahora cuando estamos ya en la cuenta regresiva para despedir este año, la situación es similar.
maletas repartidas prácticamente en los pasillos de los aeropuertos, largas filas, problemas de las personas, cancelaciones a último minuto. Esto afecta a todo el país y ahí ven la imagen bastante sorprendente y que no le debe agradar para nada a muchos viajeros. Menos en estas fiestas. Mucho menos en estas fiestas, porque además estamos hablando de vuelos internacionales, pero también locales. Tenemos que considerar que esta es una temporada de muchísima demanda en los aeropuertos. Veníamos de restricciones en estas fechas durante 2 años por la pandemia. Se retoma ya la actividad, pero ahora ocurre este fenómeno y solo en el día de hoy, solo durante esta jornada, más de 3.000 vuelos cancelados. La mayoría de ellos de una aerolínea, Southwest, que está presentando ahí problemas que al parecer no serían solamente por este fenómeno, y esto ha llevado incluso que las autoridades del Departamento de Transporte de los Estados Unidos también estén monitoreando esa situación, porque acá al parecer este fenómeno dejó al descubierto una situación en puntual que tenía esta aerolínea, pero que está afectando a todos aquellos que quieran desplazarse, ya sea al exterior o al interior de los Estados Unidos en una fecha tan importante. Sí. En fin, ¿con qué seguimos, Gassi? Vamos a continuar en los Estados Unidos con una información reciente confirmada por la Corte Suprema de ese país, que sabemos es de mayoría conservadora y que ha decidido mantener esta medida polémica que viene desde el gobierno del expresidente Donald Trump, que permite las llamadas expulsiones en caliente de migrantes y solicitantes de asilo, el llamado título 42, que se aplicaba argumentando una situación sanitaria. Claro, data de marzo del 2020 a inicios de la pandemia, entonces argumentaba ahí que por motivos sanitarios se podía proceder a esta expulsión. Lo cierto es que sabemos que las medidas se han ido flexibilizando. Hay una intención también del gobierno de Joe Biden de poner fin a esta medida. Incluso hablaban que estaban preparando también otras indicaciones para estar preparados cuando esto ocurriera, pero acá generó esta determinación molestia en los estados, sabemos, que son gobernados por republicanos, quienes recurrieron a la justicia, y en medio de que se resuelva ya ese litigio, algo que podría ocurrir el próximo año, de hecho los alegatos comienzan en febrero, ha dicho recientemente Joe Biden que recién en junio se podría tener una solución al respecto. Lo que dijo la Corte el día de hoy, por 5 votos a favor y 4 en contra, es que hasta que se resuelva aquello, esta medida se mantiene y por lo tanto no se puede levantar como pretendía el gobierno de Joe Biden. Y recordemos que esto a la fecha ha permitido la expulsión en más de 2 millones de veces, ha utilizado más de 2 millones de veces, y además desde organismos no gubernamentales que velan precisamente por la situación de migrantes y de solicitantes de asilo dicen que acá hay una vulneración al derecho internacional. No olvidemos, Mónica, que los campamentos de inmigrantes que vemos en la frontera, en el lado mexicano, se han formado en parte esperando que esta medida se levantara. Claro. Y precisamente en esta fecha, algo que ya sabemos no va a ocurrir. ¿Qué ha dicho el gobierno de Joe Biden? Fue el propio presidente consultado por los medios de comunicación que dijo que espera que esto se resuelva, que no es posible seguir con este título 42, pero que sabe que esto recién se va a resolver en junio por parte de una corte que sabemos también ha estado ahí en controversia. Nos vamos a China a propósito de restricciones, anuncios, medidas sanitarias, porque lo paradójico es que en medio de este brote, que ya está alcanzando niveles no vistos en este país desde el inicio de la pandemia, se están anunciando flexibilizaciones. Prácticamente podemos hablar del fin de esta política de COVID-0, de tolerancia cero al COVID, porque una de las mayores restricciones se acaba a contar del próximo mes, que son las fronteras cerradas. Se levantan ya esas restricciones, se va a permitir, por ejemplo, que no haya más cuarentena obligatoria, también que los ciudadanos chinos que quieran puedan salir por fines turísticos. Exactamente. Que ingresen también extranjeros, y eso muestra, por cierto, ya el fin de esa política, pero al mismo tiempo todo esto en medio de una situación explosiva de casos, cuando hay solo provincias, una provincia que decían las autoridades que podía estar reportando hasta cerca de 1 millón de casos diarios.
y eso ha generado, por cierto, preocupación, con la crítica también a la falta de transparencia que existe por parte de las autoridades. Y todo esto, Mónica, recordarán ustedes cuando estamos a días de que se cumplan 3 años ya de que se confirmara el primer caso en ese país. Y nos comentábamos en una conexión Global Prime que hicimos especial, uno de los virólogos españoles que más conocen del tema decía la mezcla de vacunas que tienen un poquito menos de efectividad que otras, con aislamientos muy prolongados en donde no ha habido interacción con las personas. Eso hace que no alcancen la inmunidad que debieran tener a estas alturas. Pero claro, la mezcla es mala porque la posibilidad de relajar las restricciones tiene que ver con niveles altos en general de vacunación. Y acá no tienen esos niveles de vacunación, tampoco tienen la relación entre las personas aisladas, más débiles en el fondo para enfrentar el COVID, con menos posibilidad de inmunidad colectiva. Me carga la palabra inmunidad de rebaño, aunque yo sé que técnicamente es adecuada, me duele, no sé. En pandemias que han sido tan dolorosas, además la encuentro difícil de asimilar. Entonces, claro, la mezcla es mala. O sea, la mezcla es mala, es compleja, sobre todo para la población más vulnerable. Exacto. Y en medio de ese escenario hubo reacción por parte de la misma ciudadanía china a estos anuncios, y de eso nos va a contar el siguiente informe de Laura Soto. 目前已完成病原核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例。 Así es como la televisión estatal china presentó el 11 de enero de 2020 la que sería la primera muerte por COVID-19 en su país y en el mundo. Esto una semana después de haber sido notificado el primer caso en Wuhan. A casi 3 años de ese hito, el régimen de Xi Jinping se prepara para la mayor flexibilización en lo que va quedando de su política COVID-0, que rige desde principios de la pandemia. A partir del 8 de enero, el gobierno eliminará el requisito de cuarentena para aquellos viajeros que ingresen al país, poniendo así fin a una restricción que regía desde el 28 de marzo de 2020. El país ha estado limitando severamente quién puede entrar y salir del país con estrictos controles fronterizos. Todos los que llegaban tenían que pasar por cuarentenas e instalaciones gubernamentales. Ahora la única exigencia será presentar una prueba negativa de PCR realizada 48 horas antes de la hora de embarque. Asimismo, las autoridades señalaron que optimizarían los trámites de visa para los extranjeros que quieran estudiar o trabajar en el país, así como realizar visitas familiares. Me emocioné mucho cuando me enteré de la noticia. Fue inesperado. Solía viajar con frecuencia y hace 3 años que no viajaba. Creo que mucha gente ha pospuesto sus planes de viaje durante años, así que creo que habrá un gran aumento de la gente que viaja. Es un efecto que de hecho ya se está viendo. A los 30 minutos de conocida la noticia, la plataforma china de viajes Ctrip multiplicó 10 veces sus búsquedas de viajes transfronterizos. Otra plataforma llamada Qunar mostró que a los 15 minutos del anuncio, sus búsquedas de vuelos internacionales se multiplicaron por 7. En un principio, las autoridades habían informado que en el caso de los ciudadanos chinos, sus viajes al extranjero se reanudarían de forma ordenada. Sin embargo, el martes, la Administración de Inmigración del país especificó que el 8 de enero los nacionales también podrán volver a solicitar sus pasaportes con fines turísticos. Aún así, no tendrán acceso ilimitado y sin restricciones a todos los países, pues naciones como Japón e India ya anunciaron medidas dada la actual situación sanitaria. Todos los viajeros procedentes de China continental y los que hayan viajado al país en los últimos 7 días serán sometidos a pruebas en el momento de la entrada. Todos los que den positivos serán sometidos a un análisis genómico y en principio serán puestos en cuarentena durante 7 días. Teniendo en cuenta la forma en que se está propagando el coronavirus en China, se hará un seguimiento de los pasajeros que vuelen desde países como China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Bangkok. Y es que China está enfrentando su peor ola de COVID-19 desde que inició la pandemia a raíz de la abrupta flexibilización de las medidas en respuesta a las inéditas protestas de este mes. La situación ha puesto una gran presión en el débil sistema sanitario, con hospitales y morgues colapsados, tal como se ha viralizado en redes sociales. Aún así, y paradójicamente, las autoridades chinas reportaban este lunes solo una muerte por el virus en la última semana. Ahora estas estadísticas se publicarán una vez al mes y además bajarán de categoría la enfermedad, lo que significa que a partir del 8 de enero las autoridades ya no estarán obligadas a imponer cuarentenas.
personas. Nuestro objetivo es preparar con firmeza los recursos sanitarios, centrándonos en satisfacer las necesidades de medicamentos de la población en general, esforzándonos por proteger a los grupos clave, incluidos los ancianos y los niños. A pesar del efecto positivo en los mercados asiáticos ante la posible reactivación de la segunda economía mundial, expertos calculan que China podría alcanzar millones de infecciones diarias e incluso llegar a 1 millón de muertes por la enfermedad el próximo año. ¿Qué va a ocurrir en enero cuando todas esas medidas entren en vigencia y en medio de este brote que continúa justo en esta fecha aniversario? Lo vamos a saber más adelante. Vamos a estar atentos. Y mañana vamos a hacer en Conexión Global Prime, junto a ti, junto a Mario, un balance de las noticias más importantes de este 2022. Así es que ahí nos vemos y ya los y las dejamos invitados. Nos vamos a la pausa, eso también los invitamos. Y al regreso continúa CNN Prime con deporte y más. Volvemos con más noticias, una de último momento porque un nuevo ataque incendiario se produjo esta noche en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Collipulli. Se trata de un hecho ocurrido aproximadamente cerca del kilómetro 569 de la mencionada ruta, donde una máquina que transportaba una grúa fue consumida por el fuego. Preliminarmente no hay información respecto si existen o no personas lesionadas. Seguimos recabando información para entregarse a través de nuestras plataformas apenas la tengamos. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, luego Futuro 360, así es que la invitación está hecha, quedan en estupenda compañía. Martes 27 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.